La historia de José de Egipto es una de las narraciones más impresionantes y épicas de la Biblia. Es una historia de traición, sufrimiento, fe, perdón y redención. El sueño de José. José era uno de los 12 hijos de Jacob, conocido también como Israel. Jacob tenía 12 hijos, pero José era su hijo favorito porque lo tuvo en su vejez, con su amada esposa Raquel. Este favoritismo se manifestó de manera evidente cuando Jacob le regaló una túnica multicolor, que desató la envidia de sus hermanos. Además, José, que era un joven piadoso, les contó a sus hermanos 2 sueños que había tenido, en los cuales se veía como el líder, y ellos como estrellas que se inclinaban ante él. Estos sueños aumentaron aún más la ira y celos de sus hermanos, que ya lo odiaban profundamente. La traición de los hermanos. Un día, cuando José tenía 17 años, su padre lo envió a visitar a sus hermanos que pastoreaban las ovejas en un campo lejano. Al verlo acercarse, los hermanos comenzaron a conspirar contra él. Estaban decididos a deshacerse de él, y inicialmente pensaron en matarlo. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, intervino, sugiriendo que lo arrojaran a un pozo sin matarlo, con la intención de salvarlo más tarde. Cuando José llegó y vio lo que planeaban, fue rápidamente despojado de su túnica y lanzado al pozo. Los hermanos, viendo que no podían dejarlo ahí, se sentaron a comer y vieron una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. Judá, uno de los hermanos, propuso vender a José a los mercaderes en lugar de dejarlo morir. Los otros aceptaron, y José fue vendido como esclavo por 20 piezas de plata. Los hermanos, con el corazón lleno de culpa y engaño, tomaron su túnica y la mancharon con sangre de un cabrito, enviándola a su padre con la mentira de que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. José en la casa de Potifar. José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial de la corte del faraón, comandante de la guardia del faraón. Aunque José estaba en una situación difícil, Dios estuvo con él y lo bendijo. A pesar de su esclavitud, José se destacó por su habilidad y trabajo duro, ganándose la confianza de su amo. Potifar le encargó la administración de su casa, y todo lo que José hacía prosperaba. Sin embargo, la esposa de Potifar, atraída por la juventud y belleza de José, intentó seducirlo. José, fiel a Dios y a su amo, rechazó sus avances, y en un intento de forzarlo, ella lo acusó falsamente de haber intentado violarla. Potifar, aunque dolido, lo encarceló en lugar de matarlo. José en la prisión. A pesar de estar en prisión, José no perdió su fe en Dios. Allí, Dios lo bendijo nuevamente. José ganó la confianza del alcaide de la prisión, quien lo puso a cargo de los otros prisioneros. Un día, 2 oficiales del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados por haber cometido un delito. Ambos tuvieron sueños extraños, y José, quien tenía el don de interpretar sueños, les explicó que el copero sería perdonado y restaurado a su puesto, mientras que el panadero sería ejecutado. Todo sucedió tal como José lo había interpretado. Sin embargo, el copero olvidó a José, y pasó 2 años más en prisión. La interpretación de los sueños del faraón. Pasados 2 años, el faraón tuvo un sueño inquietante que nadie en su corte pudo interpretar. En su sueño, vio 7 vacas gordas que eran devoradas por 7 vacas delgadas, y 7 espigas llenas de grano eran tragadas por 7 espigas marchitas. El copero, recordando a José, le contó al faraón sobre el joven que había interpretado correctamente sus sueños en prisión. El faraón mandó traer a José. José, al interpretar los sueños, explicó que Egipto iba a vivir 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre. El hambre sería tan grande que consumiría todo lo que se había cosechado en los años de abundancia. José sugirió al faraón que designara a un hombre sabio para almacenar el grano durante los años de abundancia, para que el país estuviera preparado para la escasez. El faraón, impresionado por la sabiduría de José, lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo al frente del almacenamiento de grano y la administración del país. José, que antes había sido un esclavo, ahora era el segundo en mando en todo Egipto, solo por debajo del faraón. La reunión con sus hermanos. La hambre que José había predicho llegó, no solo a Egipto, sino también a Canaán, la tierra de su padre. Cuando Jacob y su familia comenzaron a sufrir hambre,
Jacob envió a sus 10 hijos a Egipto para comprar grano. Cuando llegaron ante José, no lo reconocieron, ya que él había cambiado mucho y se vestía como un alto funcionario egipcio. Sin embargo, José los reconoció al instante. José, en un principio, los trató con dureza, acusándolos de ser espías y pidiéndoles que trajeran a su hermano menor, Benjamín, como prueba de que no eran espías. Durante su tiempo en Egipto, los hermanos comenzaron a arrepentirse de lo que le habían hecho a José años antes, y al ver que sus vidas ahora dependían de su bondad, mostraron un profundo cambio en su corazón. Finalmente, después de varias pruebas, José no pudo contener más sus sentimientos y, lleno de emoción, reveló su identidad a sus hermanos. Los hermanos, al principio aterrados, temían que José se vengara de ellos por lo que le habían hecho. Pero José, lleno de compasión, les dijo: «No se aflijan ni se arrepientan de haberme vendido, porque Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes, para salvar vidas en medio de la gran hambruna». La reconciliación y el perdón. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, quienes vinieron a Egipto y se establecieron en la región de Gosén, donde vivieron en prosperidad durante muchos años. Jacob, antes de morir, bendijo a sus hijos, y especialmente a José, quien le devolvió todo el amor que le había dado su padre, aun cuando estaba lejos de casa. Antes de morir, Jacob le pidió a José que no lo enterrara en Egipto, sino en la tierra de Canaán, junto a sus antepasados. Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José temieron que él se vengara de ellos, pero José los tranquilizó nuevamente, diciéndoles que Dios había usado sus actos para el bien, y que los perdonaba sinceramente. El final de la historia de José. José vivió hasta los 110 años. Antes de morir, hizo que los israelitas juraran que, cuando salieran de Egipto, llevarían sus huesos consigo para enterrarlos en la tierra prometida. En sus últimos momentos, les dijo a sus hermanos: «Dios los visitará y los sacará de esta tierra para darles la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob». La historia de José es un ejemplo sublime de cómo la fe, la perseverancia, el perdón y la bondad pueden transformar el sufrimiento en bendición. Es una lección de que, a pesar de las traiciones y pruebas de la vida, el propósito divino puede prevalecer y traer redención. Este relato, lleno de giros y transformaciones, nos muestra cómo las dificultades pueden ser un camino hacia el cumplimiento de un destino mayor, y cómo, al final, el perdón y la reconciliación pueden superar las heridas más profundas.